we're seeing, and I think that's something for the future that the Commission must be very, very interested in. I would like to hear some more from the state of what safeguards you had. You said you had studies. Were there any specific points about water resources down in the future? Because I accept that you did have feasibility studies, and you seem to have some experts in the environment on your panel. So I think that is something of great concern, and what can you do to reassure us and the petitioners? And finally, the issue of the right to property and expropriation. You said people will be compensated. Does Law 840 already have a mechanism? If you've devised this, this legal regime, does it already have a mechanism for compensation when you expropriate lands? Is there an agency already in place that is going to interview people? What assurance do we have? Is it going to be calibrated at market value? What assurance do we have, and this, even if it's only 7,000 families, that's a lot of people, that they will be adequately compensated? Lots of questions. You have another question? Yeah. La pregunta es si han contemplado la posibilidad de hacer un referéndum para que la población se manifieste sobre este proyecto tan grande. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Presidenta. Yo solamente para introducir y darle la palabra a mis compañeros, quisiera recordar sobre todo a los ilustres representantes del Estado de Nicaragua, que fue Sandino en su momento quien luchó por las tierras y los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Me parece irónico que el día de hoy un partido que toma prestado su nombre entrega estas tierras sin considerar estos derechos. Las preguntas lógicas que me salen a la mente luego de escuchar a la representación del Estado es ¿cómo saben de estos impactos sociales si apenas vienen realizando, según nos comentan, se vienen desarrollando estos estudios de impacto ambiental, luego de haber dado la ley, luego de haber firmado un contrato, luego de haber anunciado que ya se va a iniciar el canal? ¿Cómo se va a reducir la pobreza que dicen con un canal que desplaza personas, que contamina pueblos y que reprime a su gente? Cedo la palabra a mis compañeras. Gracias. La ley aprobada dice que no se aplicarán sanciones administrativas y económicas de ninguna entidad gubernamental. Ningún reglamento, ningún decreto, ningún código, ninguna ley, ninguna ordenanza, ninguna resolución, dice textualmente la ley, emitida por cualquier entidad gubernamental, será aplicable al concesionario. Se crea un régimen jurídico particular porque es aún particular. Al concesionario se le entrega el país. Yo quiero llamar la atención que no solamente la ruta del canal húmedo, sino que es la entrega de la tierra cualquiera que quiera el concesionario en cualquier parte del país, sean tierras privadas a las cuales no dice la ley que se le va a dar ninguna justa compensación, dice la ley que se va a aplicar de acuerdo a valor catastral o de mercado cuando sea menor que el valor catastral. No hay en ninguna parte, como ha afirmado el gobierno, en ninguna parte se habla de justa compensación y en ninguna parte de la ley se habla de la obligación del Estado de llevar a la ciudadanía que va a desplazar a los otros lugares. En Nicaragua no hay banco de tierra en la actualidad, o sea que esas personas que van a ser desplazadas seguramente van a engrosar las líneas de pobreza de las ciudades que ya son pobres o van a desbaratar las pocas reservas ecológicas que hay en el país. A partir de hoy, a partir de la aprobación de la ley 840, en Nicaragua se destruyó la jerarquía constitucional. Ya no es la Constitución la máxima ley de la República, es el acuerdo que se aprobó, que se firmó el día siguiente que se aprobara la ley. Acuerdo que fue anexado íntegramente, sin haberse discutido y sin haberse conocido ampliamente, y que además fue publicado en la Gaceta en inglés y en español. Costumbre que están siguiendo, no sabemos de dónde sacan todos esos datos, porque para el pueblo de Nicaragua son desconocidos. Han venido a presentar realmente un paquete publicitario sin contenido. Hablan de permisos específicos que fueron aprobados en 24 horas por el Ministerio del Ambiente. Hablan de estudios de definición de la ruta que nunca han publicado. Hablan de la comisión del canal que teóricamente nos representa y en 2 años no han publicado ni una sola de sus resoluciones. Los nicaragüenses no sabemos ni cuándo ni dónde se reúnen. Hablan de datos reales y verificables del censo, tampoco nunca los han publicado. Hablan de una necesidad comercial del proyecto y no han presentado estudios ni de factibilidad técnica, financiero, comercial.
Hablan de beneficios ambientales sin la existencia de estudios técnicos. Es decir, hay una infinidad de lista aquí de afirmaciones que ha hecho el gobierno sin ningún sustento. Yo solo quiero confirmar que realmente estamos en presencia de la más grave privatización de los recursos naturales de Nicaragua que haya ocurrido en la historia contemporánea de este país, y que hay serios riesgos de corrupción que pesan sobre este proyecto, porque es un proyecto que está respaldado por 16 empresas de maletín creadas falsamente para respaldar este proyecto con un capital social que no supera los $1.000 y que supuestamente van a respaldar una inversión de $50.000 millones. Nosotros hemos venido a exigir que se restablezca la supremacía de la Constitución política, la soberanía nacional como un imperativo ético, jurídico y político con la nación y con los derechos humanos de los nicaragüenses. Bueno, en cuanto a respecto al tema de pueblos indígenas, ¿verdad? Como aquí estamos mencionando, casi todos estamos en la misma sintonía, que la ley fue aprobada sin consultar a la población nicaragüense, ni mucho menos consultar al pueblo indígena, donde va a ser afectadamente directamente por este proyecto. Hablan de una consulta, cuando la consulta previa, libre e informada tenía que ser antes de aprobar la ley, para expropiar las tierras comunales, de acuerdo a la ley 445, que protege y garantiza la protección de las tierras comunales o indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? De acuerdo a esta ley no se puede expropiar, no se puede vender, enajenar nada la propiedad comunal. Mientras tanto, esta ley termina con la protección legal de la propiedad indígena. Finalmente, decir que no existe a la fecha ninguna investigación y sanción para las violaciones de derechos humanos en las que incurrió la Policía Nacional ante los ciudadanos que participaban en las protestas del mes de diciembre. Es decir, esas violaciones y esas fotografías, esas imágenes que hemos visto de las personas que fueron agredidas por la Policía Nacional han quedado en la impunidad. Muy buenas tardes, estimadas comisionadas, comisionada Antón, comisionada Rosa María Ortiz y distinguido comisionado Felipe González. Muy estimados amigos y amigas peticionarias que estamos en esta sala. Desde la óptica ambiental estamos frente, primero a conocer realmente cuál es la radiografía ambiental del territorio de Nicaragua. No estamos hablando, estimados comisionados, de la radiografía ambiental que parece ser de 1950 todavía. Estamos en una radiografía ambiental de una situación muy difícil de nuestros recursos forestales, de nuestros suelos, de nuestras aguas. Estamos ante una situación de una gran afectación a las áreas protegidas, así como a la calidad misma que genera la afectación a la biodiversidad en general. Partiendo de esa radiografía, es que estamos hablando que realmente es la única oportunidad, como lo mencionaba la comisionada Rosa María Ortiz, es la única oportunidad que en términos ambientales, aquí no va a haber ningún gobierno, sea de cualquier tendencia, que tenga que tener los recursos necesarios para restaurar este daño ambiental de los últimos 64 años como tal. El acceso del agua, que usted muy bien lo señalaba, y que creo que es más importante a veces tener el agua que un plato de comida. Realmente se ha aumentado la cobertura tanto en la parte urbana como en la parte rural. En ningún momento se ha dicho que el lago va a dejar de surtir agua a más comunidades, inclusive al elevar la calidad y cantidad de las aguas, producto de toda la actividad que se está refiriendo al manejo de las cuencas hidrográfica. También déjeme decirle, si se hablaban de 74 áreas protegidas en estudios de hace 20 años, realmente el canal va a significar una valiosa oportunidad para que en toda la línea donde pasa tocando algunas áreas protegidas muy cercanas, va a servir más bien para fortalecer, porque el canal va a significar áreas protegidas a la izquierda y a la derecha partiendo del eje central como tal. Se ha tomado en consideración, y gracias a los compañeros y compañeras peticionarias, se ha tomado en cuenta lo que han hecho ellos públicamente a través de los medios,
o que han hecho llegar por alguna ruta, se ha conocido de las organizaciones ambientalistas que también estamos agrupados, que lamentablemente aquí deberíamos de estar en un solo bloque, frente a una necesidad de nación con visión de enfrentar esa pobreza, para romper ese círculo vicioso entre pobreza y medio ambiente. Y se han venido tomando consideraciones, tan es así que en la ruta modificada, se cogió la ruta 4, antes había sido la ruta 3, que era inclusive más costosa. Pero nosotros como ambientalistas no nos interesan los costos, nos interesan ver las afectaciones ambientales. Y justamente a partir de esa información pública, de la que ha sido llegada a HKND, la que ha sido llegada a la Comisión del Gran Canal, es así que nosotros hemos incidido para que la ruta 3, que ha sido la ruta 4, que ha sido la modificada, tome en cuenta desde ya consideraciones sine qua non en términos ambientales. Tan es así que, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua ha llamado responsablemente a la consejera de las Américas para Ramsar para ver el tema de los humedales. Condición que hemos nosotros exigido también para que sea esta mega obra restituyendo algunos humedales que están altamente deteriorados. Y en el caso del agua, como usted bien lo mencionaba, va a tener un gran beneficio, como decíamos, las comunidades locales adyacentes, y el agua que recoge la cuenca hidrográfica en mayor cantidad y calidad sea drenada al río San Juan para beneficiar también a otras comunidades que están en la parte sur del territorio nicaragüense. En pocas palabras podemos decir que es una mega obra que realmente es amigable al medio ambiente. Por otro lado, en el mes de la última semana de abril se estarán presentando los estudios de impacto ambiental que de alguna manera seguramente va a dar respuesta a algunas inquietudes que han hecho los amigos y amigas peticionarias. Gracias. Sí, gracias. Hay que mencionar que este es un proyecto nacional y fácilmente uno podría con tiempo comparar lo que no tiene nada que ver con lo que sí pasó en Panamá, donde era un canal en Panamá de dominio norteamericano. Y fue aprobado por los órganos que la Constitución establece las leyes. Las leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Los recursos fueron ventilados por la Corte Suprema de Justicia, que son los órganos que la Constitución y las leyes establecen. Efectivamente, este es un proyecto que tiene como componente macro el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que casualmente tiene objetivo de generar los recursos para poder seguir restituyendo los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda. Si hay escuelas que están en condición de deteriorado, no hay para construirlas. Si hay hospitales, construir más o mejorarlos. Y en el caso de las comunidades indígenas, se obedece al propio marco legal y a las propias tradiciones y cosmovisión de las comunidades. Ahí no se consulta igual. No se ha expropiado ni una sola área. Las consultas previas, que incluso fueron autorizadas directa y por escrito, fue para los estudios previos. Ahora están realizándose los estudios en cada una de las comunidades en la consulta para el consentimiento libre, previo, informado para las siguientes fases. Y efectivamente, tiene razón, ahí no se expropian ni se van a expropiar las tierras. Ahí tiene un mecanismo diferente que la propia ley 445 establece, y se va a respetar ese mecanismo que la ley 445 establece. Efectivamente, eso es importante destacarlo, y que va a tomar en cuenta los aspectos culturales, sociales, económicos como eje central de este proyecto. Efectivamente, la generación de empleo, el incremento de los recursos van orientados casualmente a poder continuar restituyendo los derechos humanos fundamentales con los cuales y por los cuales está comprometido no solamente el gobierno de la República, sino amplios sectores de Nicaragua. Y finalizo diciendo, nosotros aspiramos a que no haya más como nicaragüenses confrontación. Ellos mencionaban que han habido 37 marchas y realmente no ha sucedido nada, pero cuando se obstruye y se violan los derechos, de quien tiene que circular, lógicamente la policía lamentablemente tuvo que... run out of time and we got the point. So thank you all of you for this hearing. I think yes, there are points of contention, but it's also very important that the Commission can bring the two parties together to have a dialogue, and we know that some of the information is, you don't have the information, so sometimes it's good to get the information. So we hope the dialogue will continue.
en mi introducción había solicitado 1 minuto para la conclusión. Le agradecería si por favor me concede 1 minuto. Is it on this topic? Yes, on this topic. Okay, I will give you 1 minute, Minister. This is unusual, but I'll give you 1 minute. And we'll have only 3 minutes break. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decir que nuestro gobierno respeta y respetará los derechos humanos, incluyendo el de propiedad y el derecho a una vida digna de todas las personas que puedan ser afectadas por la construcción del canal. Tenemos vocación por la observancia, promoción y defensa de los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se pronunció sobre los recursos por inconstitucionalidad de la Ley 840, resolviendo que no existe ninguna injusticia con dicha norma, que se cumplió con todos los requisitos en el proceso de formación de la ley, la que fue aprobada por una mayoría calificada de votos. La Corte declaró sin lugar dichos recursos. La Policía y el Ejército de Nicaragua actúan en el marco del ordenamiento jurídico nacional e internacional, contando con el apoyo y cooperación ciudadana, garantizando altos niveles de seguridad. El gobierno de Nicaragua seleccionó la ruta más corta para construir el canal, por ser el que menos producirá impacto ambiental y social. El proceso de concesión del proyecto ha sido claro y transparente, y en su momento se realizarán las correspondientes licitaciones y los informes de estudio ambiental. Finalmente, señora Presidenta, la delegación de Nicaragua entregará a la CIDH un amplio informe sobre el canal interamericano, interoceánico y los derechos humanos, incluyendo las leyes que lo regulan, ¿no? Expresando que el Estado de Nicaragua actúa en el ejercicio pleno de su soberanía y en el marco de la ley y los compromisos internacionales adquiridos. Le agradezco mucho, señora Presidenta, por el minuto. Thank you, and just to let you know that I was informed, I think, before that the Minister wanted to make a short statement, so it wasn't quite ad hoc. So we allow it in the spirit of dialogue. So we have just 3 minutes break, please. We have another hearing on Nicaragua. Well, we probably don't need to go anywhere, but